Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí en este episodio. Estoy muy contento, estoy muy orgulloso porque tengo una súper invitada especial y me encanta tenerla aquí al frente de mí. Y es nada más y nada menos que la artista visual Gama Neaves. Hola, ¿qué tal, Gracias, Gama? hermano. Para mí es un placer estar aquí en este proyecto que creo que tiene como misión llevarnos a hacernos muchas preguntas y eso es una gran cualidad que creo que tú tienes, Meyer, el estarte cuestionando y encontrar esa forma amable de continuar con con el conocimiento hacia adentro, ¿no? Como bien dice tu podcast. Creo que eso es algo que en estos tiempos es muy necesario, no dar todo por sentado y sentarnos justo así frente a frente, ¿no? A dialogar. Excelente. Muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Y bueno, quiero pues decirle a la audiencia que esto es una plática más que una entrevista. Es una plática de muy buenos amigos, de muy buenos hermanos que ya nos consideramos. Entonces, te agradezco eso, de verdad, Gama, de dejarme entrar en ese mundo del artista porque sé que no es difícil dejar entrar a veces, ¿no? O sea, lo digo por experiencia propia, donde tal vez nos encerramos un poquito en ese mundo, ¿no? Digo yo, el mundo de Bobby, ¿no? Y pues no dejamos entrar y, y a veces sí dejamos entrar, pues también dependiendo de las personas, ¿no? Que nosotros queremos dejar entrar y que tú me dejes entrar y ahora dejes entrar a muchas más personas a través de este espacio, me parece un privilegio muy grande y de verdad que te lo agradezco, de verdad, siempre. Gracias, hermano. Y quiero darle un poquito de contexto. Se está haciendo tradición y gracias a mi productora que amo, Yo también. es mi esposa. Quiero dar un poquito de contexto de cómo llegamos a estar sentados aquí, ¿no? O sea, me gusta hacer un pequeño storytelling de ese resumen de cómo llegamos hasta aquí antes de empezar a hacerte algunas preguntas. Y bueno, quiero compartir con la audiencia que pues conozco a Gama en un club de canotaje aquí en Cancún y un día nos invitaron a mí y a mi esposa pues a dar una presentación de música. Bueno, mi esposa es la que canta y entonces pues justamente era en el patio de atrás de la casa de Gama y nosotros, o sea, la conocíamos de vista pero no habíamos hecho así como una relación así, pues, o sea, nos conocíamos de vista, así de simple, ¿no? Y en esa ocasión, pues canta mi esposa y Gama se convierte automáticamente en una fan enamorada. La presidenta del club de fan. Cuidado porque por ahí hay varias No, pero yo soy la primera. Y entonces, pues eso marcó pues el inicio de una muy bonita relación de admiración pues hacia mi esposa Maru Meyú. Y por ahí pues empezamos a tener más frecuencia en nuestros encuentros, a salir. Y una de esas noches, pues Gama y su esposo nos invitan aquí a su casa a cenar y en el balcón, en una terraza espectacular aquí que tiene vista al mar, se ve así el atardecer y luego la noche. Pues empezamos a tener conversaciones muy profundas, ¿no? Cada uno empezó a profundizar y a profundizar y dentro de esas conversaciones llegamos justamente al tema pues de este podcast que estaba en proyecto, que estaba engavetado, encajonado por varios años y pues yo le compartía esto tanto a Gama como a su esposo y la verdad pues me impulsaron muchísimo porque a partir de ahí nació como, sí, pues como un pequeño reto de amigos de, bueno, vamos el siguiente fin de semana, tenemos que ver el primer capítulo de tu podcast. Era algo que no me estaba atreviendo en ese momento y gracias al empujonzón de Gama y de Beto, pues
pues decidí aceptarlo y fíjate, pues ya hoy se está cristalizando, ya se está manifestando, se está haciendo realidad y pues estamos aquí sentados. Entonces Sí, yo, aparte de todo, pues quiero agradecerte que me hayas dado ese empujón porque a mí me pareció muy importante que una artista de tu talla pues me haya hablado de esa manera tan sincera, tan honesta, me haya sido como, pues me haya servido de espejo todo lo que me contaste de tu proceso para que yo también me pudiera atrever, ¿no? Y creo que pues, en ese sentido, o así por lo menos yo te percibo y muchas personas te perciben, ¿no? Como una inspiración que ayudas a los demás a hacer lo mismo que estás haciendo tú, ¿no? A vivir de tu propósito y sentido de vida, que en este caso para Gama, pues es el arte, como ya lo podemos observar, ¿no? Entonces ahora sí, Gama, dándole este contexto a la audiencia, quiero preguntarte cómo estás realmente tú, no como artista, no como creadora, sino como persona en esta etapa de tu vida, ¿cómo estás? qué buena pregunta y qué buen contexto. Sí, definitivamente esa noche creo que fue un empuje para todos, de alguna manera. Es muy importante con quién nos relacionamos, que seamos espejos creyentes de otros sueños, de escuchar esos sueños con sensibilidad, con atención, de justamente no ser la persona que te los apaga, sino ser esa persona que impulsa a que sí se hagan, ¿no? Realidad este tipo de ensoñaciones que tenemos o de intuiciones, porque por algún motivo tú tenías la intuición de ser el mensajero, ¿no? Sí, Y está ahí rondando años, años, años. Y recuerdo algunas palabras esa noche así puntuales, ¿no? Que era, hermano, salta, la red aparece, ¿no? sí, sí, sí. Y así es un salto de fe, es un salto de confianza, pero hacia uno mismo, hacia el interior. Y claro, da miedo, es un abismo, o sea, es el misterio que nos lleva a estarnos cuestionando y a estarnos juzgando muchas veces y a no hacer las cosas por esa vocecita en off, ¿no? Que está ahí, algunos le llaman este, el juicio, ¿no? El estar todo el tiempo con esta con Narrativa. narrativa, exacto, sí, radiodrama, Radiodrama, correcto. radiodrama, y todos tenemos esa voz, pero viene muchas veces de las cosas que nos han dicho, sobre todo al ponernos vulnerables, al contar nuestros mayores anhelos, y la mayoría de las veces eh, pues no nos guardamos aquel impulso, sino más bien nos guardamos en lo que te dijeron que no, porque es más fácil acomodarnos en el no que ir a por el sí, ¿no? Entonces, primero, pues también felicitarte porque seguir esa voz de tu intuición va a tener una sombra gigante para muchas personas y eso es un acto de bondad, como también platicamos esa noche. El poner al servicio de los demás tus dones y talentos es un acto que te hace ser generoso como ser humano, porque precisamente los mensajes que están ahí rondándonos, que tenemos de los que hablar o de los que pintar o de los que hacer música o cualquier tipo de manifestación humana, pues definitivamente yo creo que alguien más ya los está esperando. Entonces, a veces, como a mí, que me da pena a lo mejor hablar en público, pero cuando lo he tenido que hacer, cuando he tenido que recitar una poesía, cuando he tenido que inaugurar una exposición, siempre pienso en la otredad, no pienso nada más hacia mí, sino esto es algo que alguien más lo está esperando. O sea, y el encontrarnos en el otro, de alguna manera, en la mirada del otro, en la escucha del otro, pues hace que todo tenga sentido. Entonces, primero que nada, felicitarte por esa decisión, por ese salto. Hemos vivido este proceso
pues también como un marcador, ¿no? Como alguien que está ahí, oye, y mi esposo que también es muy especialista en impulsar. Conmigo lo hizo también, el impulsarme, el decir, oye, o sea, date, haz exposiciones y da clases y, ¿no? Él es un muy buen espejo creyente y creo que eso es crucial en la vida, ¿no? O sea, a veces tener ese tipo de compañía, en mi caso pues es mi compañero de vida y como amigo también él es un marcador así de, oye, ¿y cómo vas? Y ¿para cuándo, no? O sea, este, creo que eso es muy, muy importante, rodearnos de personas que nos hagan ese tipo de flash y de impulso, ¿no? Y que no sean lo contrario, o sea, y tener identificados a esas personas también como para no alejarnos, porque muchas veces están dentro de nuestra propia familia, pero sí marcar un límite emocional en el que sus miedos no sean tus miedos, porque pues ahí ya no resulta nada, ¿no? Y eso como respuesta al contexto. Segunda pregunta, pues fue, ¿cómo estoy yo como persona? Eh, yo me siento en una constante búsqueda y en una constante caminar, en un constante aprendizaje, porque creo que cuando ya dices lo sé todo, entonces sobre cualquier cosa, entonces se acaba la magia, ¿no? Yo me siento muy estudiante de la vida, o sea, me gusta mucho ahondar en las emociones de las personas. Tú me conoces precisamente, ¿no? Nos conocimos en la canoa y justo, pues son, para las personas que no lo conocen, es un vehículo con el que remamos, es un ejercicio ancestral de los mayas y bueno, es simbólico, pero también muy, ¿cómo se puede decir? Es una especie de, es un ejercicio, sí, es un ejercicio de conexión con otras personas. Y bueno, son bancadas de dos, ¿no? Para mí es muy difícil trabajar en equipo porque soy un alma muy solitaria y lo que me hizo pues estar en esa dinámica durante 2 años aproximadamente, pues fue precisamente esta magia que sucede cuando estás remando con el otro, ¿no? Que estás muy conectado contigo mismo, estás ante una majestuosidad que es la mar o que es el mangle, nos estamos exponiendo todo el tiempo a lo trascendente dentro de ese vehículo, ¿no? Y bueno, como ejercicio espiritual, creo que también saca de nosotros eh, todo, las sombras, saca la luz, y es muy interesante. Yo soy una persona muy sensible, soy una persona altamente sensible y me cuesta también a veces lidiar con tanta emoción porque siento demasiado y eso a veces es muy abrumador. Igual más tarde tocamos ese tema porque es una nueva, son investigaciones recientes y yo lo platico con mi familia y dice mi mamá, si yo lo hubiera sabido, bueno, quizás no te hubiéramos expuesto a tal y tal y tal situación que para los niños altamente sensibles son muy estimulantes o perturbadoras. Y entonces, dando ese contexto de por qué también soy como un alma muy solitaria, em, y en la canoa me sentí a gusto, aunque me tomaba mis pausas largas, el estar conectando con las personas me hace a mí tener como una visión amplia, ¿no? De ese ser que está ahí y luego lo traduzco también luego a mi trabajo artístico. Entonces, el estar en constante exposición a diferentes tipos de pensamientos, diferentes ideologías, dogmas, a mí me enciende la chispa creativa. Me enriquece más, me enriquece mi paisaje interno, ¿no? Creo que
es un buen ejercicio, además de un ejercicio físico, es un buen ejercicio espiritual estarte rodeando de otras personas que no piensen igual a ti, ¿no? Que no sean de la misma ideología siquiera. Entonces, todo contexto, esta plática sobre la canoa es porque, bueno, ahí nos conocimos Meyer y yo, y Meyu, su esposa, que es amadísima hermana mía, creo que tenemos este encuentro lo platicábamos el otro día Meyu y yo, o sea, cómo hemos pasado, ella viene de México, ustedes vienen de México, tú de Venezuela, nosotros de Monterrey, y venirnos a encontrar en la mar es algo demasiado mágico, ¿no? Entonces, sí, y cómo estoy como persona, creo que soy muy curiosa en esa búsqueda constante de inspiración, porque ese es un ejercicio de todos los días. El estar siendo una persona con ojos de turista, ¿no? De no dar nada por hecho. Tú sabes cómo soy de expresiva, entonces es la nube y el pez y el agua y todo me sorprende mucho. Y ahí creo que por eso también es algo muy bonito que cuando estamos, que nos juntamos en algún contexto de naturaleza, ya sea la selva o en la mar, o nuestra tribu o las personas con las que nosotros estamos conviviendo ahora, digo, y me refiero a ustedes también, creo que tienen esa capacidad de asombro muy avispada, no damos por hecho las cosas, los fenómenos naturales que alguien podría ver como algo X, para nosotros es y encontrarte en personas pues así, con ese espíritu lúdico, con ese espíritu de juego, pues hace que la vida sea más divertida, ¿no? Entonces, Sí, porque elegimos maravillarnos por todo prácticamente. Y sí, eso, pues, alguien lo podría ver como un defecto, otros como virtud, pero a mí me encanta ese atributo que tengo actualmente y que espero que perdure por toda la vida y aparte en las personas que me rodean, en mi entorno. Entonces, creo que como ese encaje de frecuencia en sí, la que pues nos estamos maravillando a diario por cosas minúsculas, por detalles, porque amaneció, porque atardeció, o sea, cosas que van a pasar todos los días. Y es una elección, ¿no? Me sí. parece a mí que es una elección y qué bonito que nos compartas esto, porque pues a raíz de esto pues muchas personas también se pueden ver inspiradas, ¿no? Y bueno, yo pues preparé con mi equipo de trabajo una serie de preguntas que voy a estar leyendo y las voy a leer porque la verdad están muy bien diseñadas y no quiero que los nervios que ahorita tengo y que tenemos pues me distraigan y poder pues sacar el mayor provecho de este encuentro, ¿no? Claro. Entonces me voy a ir de menos a más haciéndote una serie de preguntas para ir profundizando en todo lo que es el arte visual que tú profesas a diario y que lo haces tan bien. Obra en proceso, por cierto. Además que, bueno, sé que también has tenido experiencias entre el arte y la transformación del ser, ¿no? O sea, el Sí. arte como medio de esa transformación, ¿no? Entonces, ahí llegamos a lo que me interesa muchísimo tocar, que sería el arte como terapia o el arte terapia, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de eso, te quiero, para darle un poquito también de contexto a las personas, quiero preguntarte ciudades a donde han llegado tus obras, primero, y ya después nos vamos. Sí, pues obras mías se han ido a Reino Unido, a México, tengo muchos coleccionistas en México, lo cual me enorgullece bastante, a casi todas partes de México.
Bueno, fuera de ahí, pues Estados Unidos, Nueva York, eh, Los Ángeles, no recuerdo más estados de Estados Unidos, pero Suiza, Reino Unido, Francia, Italia y creo que ya, por lo pronto, por lo pronto hasta ahí han volado mis obras. Para que vean, pues, que estamos al frente, pues, de un artista internacional y, bueno, pues, ya irán conociendo sus obras, ¿no? Pero bueno, entonces, tengo por acá una pregunta y dice, Julia Cameron dice que la creatividad es una forma de oración. ¿Qué significa para ti esa conexión entre el arte y lo espiritual? Okay, qué buena pregunta. Julia Cameron es una autora que justamente tiene un libro que se llama El Camino del Artista, el cual yo recomiendo a todo mundo que le veo la curiosidad por ahondar en el campo de su creatividad. Y bueno, se dice que es la Biblia de los creativos, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser artista o declararte artista para ser creativo. Ese es otro tema que igual podríamos tocar en otro punto. Eh, si el arte es una forma de oración, yo considero que sí, definitivamente siendo muy subjetivo a cada artista. Yo lo ampliaría un poquito también a los términos de la simbología que representa los diferentes tipos de arte, ¿no? Me encanta a mí el psicoanálisis, me encanta la psicología y me encanta cómo respaldar estas, estas emociones que te da el manifestar de cierta manera artísticamente, ¿no? Porque nos podemos manifestar de muchas formas como seres humanos, pero definitivamente el arte, que es lo que nos corresponde ahorita en esta entrevista, es una manera de traer al mundo de traer al mundo tangible o audible, aquello que está por ahí en el campo, ¿no? Y entonces la, la capacidad que tiene el ser humano de crear estas manifestaciones, perdón la redundancia de la palabra, pero esta capacidad de dar forma a aquello que está en el inconsciente es, pues es eso, es una manera de traer eso que está en el espíritu o que está en este campo invisible. Y entonces, claro, cuando estamos haciendo arte, de alguna manera estamos orando en voz alta, ¿no? Estamos, y al mismo tiempo se unen más personas a esa manifestación, si es que el artista o el que está creando así lo desea, porque también puede ser un trabajo muy personal que no necesariamente tengas que compartir. Más tarde que hablemos de arte terapia podemos tocar ese tema, pero sí dando respuesta a esta pregunta puntual, sí creo que el arte es una forma de más bien traer a la luz esas oraciones o esas, pues, ¿cómo se puede decir? Esas... Sí, o sea, eso que está ahí volando en el campo, no sé, ajá. pudiéramos llamarle el campo onírico, el campo universal o cualquier otra denominación que le podamos dar, a través del poder creativo que tenemos todos, expresarlo y, y generar esa conexión con uno mismo, ¿no? O sea, algo así estoy entendiendo. Sí, el hecho de que tengamos bueno, porque ya ahí es ahondar en otro autor que es Jung, ¿no? La psicología junguiana que fue muy al fondo de todo lo que es el simbolismo y estos estudios que Jung hizo y los cuales cambiaron como mucho la perspectiva de lo que es el arte terapia también justamente, fue para
ver cómo el inconsciente se manifestaba a través de diferentes formas, pero una de ellas también son los sueños, como bien sabemos. O sea, Jung es alumno de Freud, pero él se separa en esta corriente, sí, empieza a investigar el inconsciente colectivo. De hecho, hay en sus estudios pues se demuestra, o él está como queriendo todo el tiempo demostrar esto de que el inconsciente colectivo es algo que tenemos, aunque estemos en diferentes tribus, en diferentes tiempos, en diferentes espacios. ¿Y qué es lo que marca el inconsciente colectivo? Pues el simbolismo. Y por eso el simbolismo es tan importante, ¿no? En sus estudios. ¿Y qué son los símbolos? Son maneras de unir los diferentes tipos de pensamientos, ¿sí? ¿Por qué el ser humano, y aquí revolviendo un poco a otro autor, ¿no? Que es el que escribió De animales a Dios, es un genetista, que siempre batalló para decir su apellido, porque es raro, pero lo podemos dejar ahí en los comentarios. Este, Él dice que los seres humanos hemos evolucionado o nos diferenciamos de nuestros eh, sino de los animales, o sea, de los animales, de los seres sintientes, porque tenemos la capacidad de crear realidades inventadas. O sea, tenemos el ser humano tiene esa capacidad imaginativa muy fuerte, que lo platicábamos el otro día. Los animales sí se comunican, claro que se comunican, inclusive se pueden comunicar con nosotros, y hay personas súper sensibles que pueden tener esa conexión tremenda con otras formas de comunicarse. Pero se comunican para cosas de sobrevivencia, para cosas de reproducción, y, y ya. Y a veces también para emparejarse, ¿no? Pero el ser humano tiene la necesidad de crearse realidades, porque a veces el misterio de la vida es tanto que tenemos justamente, a diferencia de los animalitos, esta capacidad de hacernos preguntas. Entonces él dice que crear realidades inventadas es lo que nos diferencia, solamente. ¿Qué son estas realidades inventadas? Pues bueno, todos los mitos, todas las leyendas, todo esto en lo que apoyamos nuestra psique, nuestro espíritu, y que al final se transforma en algún arquetipo, que ya volvemos a Jung otra vez. Jung habla de 12 arquetipos, que eso da tema para otro podcast, pero supongamos, para poner en contexto la plática, que estamos hablando, no sé, del héroe, del gobernante, ajá, o sea, todos los tipos de arquetipos, oh, perdón, pero los arquetipos a los que nuestro inconsciente colectivo está, vamos a decir, ya lo traemos, ¿no? De alguna manera ya está ahí instalado, eh, pues funge como una directriz en nuestra vida, ¿no? Él habla también del cuestionamiento entre las posiciones de los arquetipos que tenemos, y es súper interesante, pero es un tema muy extenso. Y bueno, él, adentrándose en el tema artístico y de la creatividad, él nunca se quiso considerar artista, pero se ponía en un estado específico para llamarle a su inconsciente individual, para que de alguna manera él pudiera hacer plasmaciones. Él habla de plasmaciones, no tanto como de un dibujo en específico, sino de plasmar eso que su inconsciente estaba tratando de decirle, porque ya tenemos información, como él dice, el inconsciente es ancestral. Entonces, es muy interesante los símbolos que son importantes para tu familia y los que son importantes para mi familia. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista psicoanalítico, o pues sí, de la psique, del estudio de la psique, podemos ver que la manifestación artística
funge como una herramienta para atraer ese simbolismo a la vida, ¿no? Porque está en nuestro inconsciente. Entonces, es bien interesante cómo a través del arte podemos ver o materializar también nuestras sombras, porque él habla de que las sombras que no son reconocidas están ahí para ser reconocidas. Todas esas partes que no queremos ver, como los celos, como la envidia, como las emociones bajas, el odio, todas esas partes, la misma tristeza. ajá, están ahí para ser reconocidas. Y lo maravilloso del arte y la arteterapia es que las reconoce y las traes a la luz y las puedes destruir si quieres, pero ya materializada, ¿no? No la estás negando, porque también una parte pues yo creo que del bienestar emocional es reconocer todas nuestras piezas, o sea, y la oscuridad es una forma que le da, es necesario porque le da forma a la luz, ¿no? En pintura se llaman claroscuros y el estar en ese constante rechazo, ahora también con esta nueva ideología de siempre feliz, siempre triunfador, siempre exitoso, o sea, es como, ¿y dónde hay cabida para todo lo demás, ¿no? O sea, Que siento que es natural, ¿no? O sea, es totalmente natural. natural y humano, ¿no? Sentir tristeza, inclusive envidia, o sea, todas las emociones, ¿no? Sí. Pues somos seres humanos y, pues estamos expuestos a las emociones primarias y dentro de eso pues está el enojo, la molestia, o sea, el querer negarlas es como una represión al ser, Sí, ¿no? inclusive se habla de que esto enferma, ¿no? Enferma de alguna manera el espíritu porque está ahí. Una de las, una de las características, vamos a decir, del ser creativo es tener la capacidad de tener pensamientos divergentes, de tener pensamientos que se contraponen a sí mismo. Por ejemplo, niñas tejiendo un corazón o, por ejemplo, eh, una persona abrazando el mar, ¿no? Que es como lo que dio pie a mi colección pasada. Y esto nace del inconsciente, obviamente, dicen que los creativos o los artistas hablamos de lo mismo pero con diferentes herramientas. Hablamos de las profundidades de las emociones, de todas. Por eso son válidas todas. O sea, no necesariamente la pura belleza o lo que ensalza al ser humano, sino a veces no tenemos palabras para describir lo triste que estamos o lo enojados que estamos, pero alguien, un creativo, un artista, porque los artistas somos obsesionados con un tema y eso somos, eso se lo escuché a una escritora y es verdad, o sea, te obsesionas tanto con un tema hasta que lo desmenuzas de manera que lo puedas traer para compartirlo también, o a veces no, se trata de arte terapia, a veces no es necesario llevarlo a la luz pública, pero sí nos damos cuenta como tú te puedes encontrar en una canción que no podías describir la tristeza que tenías, o te puedes encontrar en una pintura o en una escultura. ¿Por qué? Porque alguien obsesivo se dio a la tarea de desmenuzarlo mediante el simbolismo, esa emoción humana que es universal. Entonces, creo que ahí radica el poder de comunicación que tiene el arte y por eso es universal, ¿no? Leí por ahí que el ser humano sabe cuando le están leyendo, por ejemplo, no hablamos ruso, ¿no? Bueno, ¿tú hablas ruso? No, yo tampoco. De que yo te leo o alguien te lee una receta de cocina en ruso y alguien te lee la letra de una canción, leída, no cantada. Tú vas a saber cuál es la canción. Porque el idioma físico inclusive cambia la manera en que tonamos las palabras que nos llevan a las emociones. O sea, no necesariamente
tiene que ser en tu lenguaje para que tú puedas sentirlo. Y eso es algo que nos conecta universalmente a los humanos, ¿no? Esta pues gama de emociones o este abanico de emociones nos conecta como seres humanos, aquí, en China, en donde quieras. O sea, entonces el lenguaje que es tan poderoso del arte, pues une y también tiene su lado oscuro, también puede ser, puede manipular mentes, ¿no? Eh, porque precisamente porque los que saben que tanto poder tiene este, pues este lenguaje, pues lo usan a veces, ¿no? Y es como todo, tiene sus lados claros y sus lados oscuros. Y es el comprenderlo también es parte de abrir ese espectro, ¿no? Que tenemos de la idea que es el arte. No necesariamente tiene que ser una forma bella de manifestar la vida. También puede ser algo que ahonde en el dolor y en las profundidades del corazón humano, ¿no? Y eso es ahí creo yo que radica mucho de su poder. Bien, ok, continuando entonces con las preguntas que tenemos preparados, dice, en Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pinkola Estés, escribe, la herida es el lugar por donde entra la luz. En este sentido, ¿cómo ha sido el arte una forma de transformar tus propias heridas en luz? Sí, justo, pues Clarisa es una psicoanalista junguiana, volvemos a Jung. Ella es una cantadora también. En ese libro se escribió durante 25 años, imagínate, porque ella rescata los cuentos como volviendo, qué bueno que tocas ese tema porque va muy de la mano con Jung, ¿no? O sea, de hecho, pues ella es junguiana. Ella rescata los mitos y los cuentos de muchos pueblos. De hecho, ella recorre, como en el libro, recorre todas estas, pues, la capacidad de contar historias del ser humano que tiene a través del tiempo como para rescatar, en este caso específico de Mujeres que corren con los lobos, la psique, el territorio de la psique de la mujer. Es sumamente interesante, de hecho es una forma de autocreación de la mujer. Y justo esta pregunta que haces me lleva a pensar cómo comencé yo en esto, ¿no? Yo de profesión soy abogada, trabajaba en un tribunal federal hasta que me despiden y entro en una depresión muy fuerte, ¿no? Durante un año aproximadamente. Ya tenía a mi primer hija, que ahora tiene 18 años, pero en ese momento tenía un añito, y entré en la noche oscura del alma, ¿no? En esta noche oscura por la cual la mayoría de los seres humanos pasamos en algún momento y que es la que nos hace a veces empujarnos a nuestra misión de vida. El arte, yo ya pintaba, pero como una cosa secundaria a lo que hacía, que era trabajar en un tribunal, y, y el arte fue justo esa luz. Precisamente como me sacó a mí de la noche oscura, porque me invitaron a hacer una exposición a beneficio, que eso también creo que se da mucho en esta luz del artista. El artista es muy generoso. Eh, genera a veces cosas que ni siquiera tienen necesidad de que las vean en ese preciso momento, como se han descubierto obras que fueron, no sé, enterradas, escondidas, pero que sirven a las siguientes generaciones. Por eso digo que es generoso en el sentido que se da a, a diferentes, a diferentes tipos de manifestación, independientemente de que no vaya a recibir algo a cambio en ese momento, ¿no? Y bueno, eso a mí me parece muy, muy bello. Y volviendo a esta pregunta, sí, pues entro en esa
dinámica de, pues, ir a esa exposición y luego a otra y a otra, a beneficio de ciertas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, te dejas de ensimismar, dejas de pensar, o dejé, hablo por mí, dejo de pensar solo en mi hoyo negro y qué voy a hacer y no toda esta pues, eh, a lo que te empujan cuando te sacan de un lugar a donde ya no perteneces, que ahora sé que es un salto, fue un salto cuántico, del cual si no me sacaban, yo en algún momento iba a salir, ¿no? Porque no era mi lugar. Y justo esta capacidad de ver desde otra perspectiva las cosas, que no me sentía ya como estoy despedida, sino me sentía estoy libre para hacer, ¿no? Pero eso asusta mucho también. Entonces empiezo a tomar el arte como una herramienta para salir de esa depresión profunda, de esa noche oscura del alma, y me causa mucha intriga su poder, o sea, el poder que hizo conmigo. Entonces entro a estudiar arte terapia. Y bueno, me doy cuenta el mundo fascinante que hay detrás de estas herramientas, porque al final son eso, herramientas, y me lleva a ahondar en el tema y luego estudio para ser gestora cultural, con arte también, y comienzo a hacer labor social, o sea, un poco uniendo mi lado de abogada, de lado pues profesional, vamos a decir, en lo que estudié, y viendo cómo lo uno al lado artístico. Entonces, creo que esa luz que entra por la herida a veces es como, o bueno, no a veces, en mi caso y en los muchos casos que he visto, creo que es una forma de transformación que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, porque en realidad el proceso es el regalo, ¿no? El proceso de eso, yo no siento que tenga una meta como para sanar las heridas, sino que en el proceso que las voy en el autoconocimiento de mi trabajo artístico, en ese ahondar en la herida, pues sale ese espacio de luz, ¿no? Y ese es el mensaje que tiene como, creo yo, Clarisa en esta Sí, en esta oración, frase sí, en esta frase. que expone en su libro, ¿no? Sí, es bellísimo. Y sí, o sea, creo que eso se da pues, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, no solamente pues, en el lado, en el ámbito artístico, sino pues, en cualquier ámbito en el que tienes una herida, la puedes, o a través de esa herida, pues, se puede convertir en tu superpoder, Sí, ¿no? Lo hemos visto con millones de casos sí, y, bueno, pues lo has vivido tú, lo he vivido yo sí, es algo muy humano. y pues sí, Y que a veces no es solo una noche oscura del alma, a veces son muchas. pues, Entonces, precisamente la arte terapia es esa herramienta que podemos tener todos a la mano, desde la escritura de asociación libre, desde la creación de arcilla, de masa, de escultura, de teatro, de tantas manifestaciones que hay, de hacer música sin tener que ser músico precisamente, para traerlo a la luz, ¿no? Justo hablando de los sueños, hay un libro que también lo vamos a poner ahí en los comentarios, pero que habla de la importancia y de la manera divergente, volvemos a lo mismo, de ver el lado oscuro o el arquetipo del villano o el arquetipo de la maldad. Y en una manera divergente de verlo, en una manera diferente de contar la historia, se podría decir que estas fuerzas malignas o estas fuerzas obscuras en realidad protegen al héroe. ¿Por qué lo protegen? Porque el héroe o la persona o el camino del héroe
pues es posible gracias Ellos existen. a que ellos O sea, existen. ellos le dan el sentido. Inclusive, ¿no? Entregan su vida para que tu lado, vamos a decir, tu luz, Heroico. pues salga, porque no sería lo mismo una historia en donde no hay este lado que vencer, ¿no? Claro. Que metafóricamente podría ser, ajá, como arquetipo, pero dentro de nosotros, como emociones, ¿cuáles son estas cosas que negamos y que sí le dan esa forma a nuestra luz? ¿Cuál es esa herida que negamos ver? Entonces, con diferentes herramientas de arte terapia que se tiene que dar en un contexto seguro, en un contexto, perdón, en el que pues sí se abre el reguero de emociones y también hay que recogerlo. Sí, yo empecé, se abre la caja. Una de las cosas que me llevó a mí a estudiar fue precisamente el declararme totalmente ignorante alrededor del poder del arte, aunque ya lo ejercía, ya lo hacía, pero empezamos a ir justamente mi esposo y yo y otros amigos a un orfanato de puras niñas, entonces pues yo llevaba pinturas y material artístico, ¿no? Y es inevitable que te empiecen a contar eh, vulnerabilidades. Entonces yo me sentía muy mal como de no poder llevar pues la plática o la clase porque estás tan expuesto cuando estás haciendo arte, estás tan sin piel que es inevitable. Entonces yo dije, me tengo que preparar, ¿no? Porque esto, estoy tocando el campo de las emociones, que no es cualquier cosa. Y entonces, por eso fue una de de los motivos que entré a arte terapia, ¿no? Y luego a ser gestor cultural también, que eso me amplió todavía más el panorama con estas literatas maravillosas que nos dieron este diplomado que duró un año y ver las diferentes maneras en las que puedes entrar de puntitas a un lugar y con mucho respeto y responsabilidad y de observador de la cultura, porque muchas veces queremos llegar a un lugar y como soñadores llegamos y queremos cambiar y las cosas deberían ser diferentes cuando en realidad las literatas nos decían eso, son mujeres que trabajan, imagínate, en las guerrillas de la FARC, en lugares súper conflictivos. Entonces ellas llevaban la literatura y la cultura, pero con una manera humilde de decir, bueno, aquí está esta herramienta, no vengo a decirte que tu vida está mal. Sí, cuando me doy cuenta de pues de este poder, vuelvo a lo mismo, digo, bueno, entonces hay maneras de llevar este mapa, ¿no? O mapear Sí, como este a tipo de clase, canalizar, ¿no? canalizar, Esta exacto. energía. Ajá, aunque bueno, no sabes. Y luego después tuve talleres de arte y ya con las herramientas, bueno, podía un poco como tener estas pues herramientas como para poder llevar otra vez al alumno a que, ok, ya se expuso la emoción, aquí hay un cierre también, ¿no? No puedes dejar eso abierto así tan, tan expuesto, porque también di talleres de inteligencia emocional para niños de 6 a 12 años a través de la arte terapia. Entonces, a veces me hablaban los papás y me decían, es que el niño no para de llorar, ¿qué pasó? Y yo, bueno, es que estaba demasiado reprimido, porque a través de diferentes ejercicios simbólicos, volvemos a lo mismo, podías como ir destapando esas cosas que reprimimos, precisamente porque la sociedad nos dice que están mal, cuando en realidad, pues, es algo natural y es algo que se puede procesar con las distintas herramientas. Lo puedes traer al mundo y lo puedes destruir, lo que hablábamos del rey, ¿por qué destruyes tus cuadros? Porque simbólicamente ya no lo quiero y ese es mi poder, traerlo al mundo y luego destruirlo si quiero. Entonces,
También como artista libera mucho saber de arte terapia, o sea, no tener que estar con la expectativa de que agrade, que no agrade, simplemente estar como dice Rick Rubin en su libro de la creatividad, el acto creativo se llama. Comienza con una frase que me encanta, o sea, el objetivo no es hacer arte, el objetivo es estar en ese estado en el que hacer arte es inevitable. ¿Y cuál es ese estado en el que es inevitable hacer arte? Pues es un estado de libertad. O sea, ahondas en ese libro y dices, wow, o sea, en realidad tengo que estar gestionando a mi juicio interior. O sea, estarlo dejando en la parte trasera del carro, ¿no? Un poquito al lado. Exacto. Para que salga, porque precisamente el juicio es lo que nos hace, pues, no ser creativos. O sea, el juicio de, bueno, esa persona piensa diferente que yo, entonces no voy a platicar con. Ahora que estamos en la cultura de desechar, ¿no? De quitar a las personas de tu vida con un bloqueo, con un, pues sí, ya de eliminarte de las redes, ya es un idioma también. Creo que ya nos quita esa capacidad de diálogo, de platicar, de cuéntame más, ¿no? Lo que platicamos el otro día. Es que cuando son creencias, o sea, de hecho es muy interesante escuchar todo tipo de creencias, ¿no? Porque te amplía tu posibilidad y tu visión del mundo. Si nos concentramos en una sola, pues eres, o sea, te vuelves como muy rígido. Sí, y ese no es el estado del arte. Por eso a mí me encanta platicar con gente creativa o con gente, con artistas, porque están la mayor parte del tiempo expuestos a pensamientos divergentes, a hacer uniones como esta que platicábamos ahorita, de ver al villano desde otra manera o ver este arquetipo de lo malo desde otra perspectiva. Esto lo hace un pensamiento que bordea los límites, que no se queda con lo que le dieron, ¿no? Con esto es así y ya, sino que lo cuestiona. Por eso también muchas veces se dice que el artista es rebelde, pero en realidad yo creo bueno, sí, una parte sí, yo sí me considero rebelde. No, este, pero creo que es esto de esta costumbre de estar cuestionando las cosas, cuestionarlas y también el verles los diferentes matices y las diferentes consecuencias que puede tener, por ejemplo. A mí me encanta la etimología de la palabra y entonces mis obras, precisamente, eh, las que muestro, porque tengo muchas que no, en mi ejercicio arte terapéutico personal, trato como de desmenuzar esta información para que de alguna manera, primero que nada, yo pueda bajar, ¿no? Este inconsciente individual con simbolismos, porque yo amo el simbolismo, con simbolismos que representen, no sé, libertad, por ejemplo, que es un término súper amplio, ¿no? Eh, Antes en Monterrey hacía mucho activismo alrededor de los derechos humanos y de la paz a través del arte. Entonces era que, ¿cómo puedo a través de las imágenes hablar de un tema pues que es sensible, ¿no? Como son la violencia y, y darle salida a esa narrativa desde la imagen, pues se usan los símbolos y se usa los arquetipos que tenemos para estas conversaciones que a veces ni siquiera tiene que estar el artista ahí, ¿no? Es una conversación entre el espectador y la obra. Y es bien interesante lo que la gente ve porque es su filtro también. O sea, tú puedes pintar algo y al final la gente va a ver Otra cosa. porque es desde su filtro. Ajá, sí. Oye, Gama, y con respecto a la arteterapia, Sí. ¿solo se puede hacer arteterapia con arte visual o puede ser, por ejemplo, también con música o cualquier Sí, otro tipo de arte, escultura? No sé? sí, la arteterapia, bueno, primero aclarar que no es
una forma de terapia psicológica, porque también pues los psicólogos tienen sus estudios específicos y su, ¿no? Su respeto y su metodología y no, es más bien un coadyuvante, es algo que se puede emplear para coadyuvar, más no muchas veces cuando dices que te dedicas al arte terapia es como, ah, bueno, entonces voy a ir y hablar de lo mío y así. Y no, realmente los que estudiamos arte terapia es justo esto, buscar en los diferentes momentos de una clase, si lo queremos llamar así, o de un momento específico de creación, el desarrollo, o sea, el inicio, el abrir, ¿no? Estos libros emocionales, estos paisajes emocionales con diferentes tipos de materiales. No tiene que ser arte visual, puede ser música, puede ser escultura, máscara, títere. Bueno, la posibilidad es infinita. Pero claro, el arte terapeuta decide, por ejemplo, si son niños, si son adultos, dependiendo. O sea, eso tiene que ver a qué se quiere dirigir, ¿no? Muchas veces se usa para empresas, para hacer como dinámicas de integración. Pero no, es el recurso, pues sí, claro, no vas a decir, vamos a trabajar con todo esto. No, sí hay materiales, inclusive hay materiales que te desarrollan cierto tipo o que te traen a cierto tipo de emociones a la mesa y luego pues bueno es recogerlas un poco. Y bueno, estos te digo, son sesiones que tienen que ser pues sí pensadas, no es nada más así ir a abrir el reguero ahí emocional y ya. Sí, hay que hacerlo con responsabilidad. Y bueno, una de las cosas que también el estado creativo, o sea, para estar en estado creativo, que creo que es crucial, es esa manera individual que cada uno tenemos de ver el mundo. Que eso es a veces lo que falla en el sistema educativo tradicional, que además de no, o sea, de estandarizar la educación, de poner exámenes iguales para todos y demás, pues no ahonda en la individualidad de la infancia, ajá, porque ahí es donde están las ventanas más limpias hacia nuestro interior. Cuando yo daba clases a niños, les decía a los papás, es que en lugar de que vengas y lo quieras corregir, era algo que me caía muy mal. O sea, porque vienes y te acercas con curiosidad hacia su obra. Eso es una ventana. Es una ventana a su interior. Lo que te está diciendo es una ventana a su interior. Entonces, muchas veces como adultos encargados de las infancias, pues hacemos proyecciones de nuestra propia frustración creativa. Porque yo les decía a los papás, ¿y por qué no te metes tú a clases? O sea, ¿no? Porque a veces creemos que es muy tarde, a veces creemos que pues no es para nosotros, alguien nos dijo que no tenemos talento, entonces sí, y te proyectas con un infante con el que tienes poder, ¿no? Y había comentarios que decía yo, es que cómo es posible que le digas eso. Y para mí no es difícil trabajar con los niños, es difícil trabajar con los niños frustrados que son los papás. Un poco fuerte el tema, pero es difícil porque eh, meter en el cajón al arte no se puede. Es algo demasiado violento. O sea, de hecho, hay estudios ahora de neurociencia y del cerebro del artista, ¿no? Estaba escuchando a un especialista que tiene ya tiempo estudiando este tema y dice que el cerebro creativo o que estás en constante ejercicio de la creatividad, porque también todos somos creativos. Ok, Gama, voy a continuar con otra pregunta que quiero hacerte, la verdad, por eso la anoté aquí. Y dice, ¿hay alguna obra tuya
que sientas como un refugio, un espejo o incluso una especie de exorcismo emocional? Wow. Este,